Bienvenidos nuevamente, chicos, desde el Colegio San Francisco de Asís, la profesora María Fuentes, y vamos a hablar hoy sobre reacciones químicas y los cálculos estequiométricos que estas conllevan para realizar algunos cálculos específicos. ¿Ok? Así que vamos a continuar. Ahora bien, fácil sería saber, sencillo teóricamente, qué es la estequiometría. Y resulta que esta señora estequiometría es la rama de la química que se encarga de estudiar las relaciones cuantitativas entre los reactantes y los productos que participan en una reacción. Es decir, lo que relaciona la cantidad de reactantes, los que tengo antes o los reactivos, y lo que se me va a producir. Como puedo ver acá, para yo saber qué es una reacción, tengo que saber que tengo reactivo, es lo que está antes de la reacción, y eso está antes de esas flechas. Si vemos acá tenemos Cl y Cl son los azules, que son cloros, y los amarillos son hidrógenos. Y si lo vemos en letras simples, dice Cl2, quiere decir que tengo 2 cloros, y H2 que tengo 2 H, que son hidrógenos. Y pasando la flecha, tengo los productos, es lo que se me produce, dice ClCl más HH. Quiere decir que cuando ellos se unen, me van a producir un compuesto, dice 2HCl. Una H se junta con una Cl y otra H se junta con otra Cl, y por eso me produce 2HCl. ¿Ok? Y estos son mis productos, y esto es una reacción. Reaccionan estos dos reactivos y me van a dar un producto totalmente diferente. Y si sacamos la cuenta, vemos que tenemos del otro lado de la flecha 2H y 2Cl, igual como los tenemos al principio. Esto se relaciona con una ley que rige estas reacciones químicas, se llama ley de conservación de la masa, y lo vamos a ver más adelante. Ahora, una reacción química se representa mediante una ecuación química. Para leerla, o para leer o escribir una ecuación química, se debe seguir algunas reglas. La primera es, la fórmula de los reactivos es lo que van a reaccionar, es lo que tengo inicialmente, se van a colocar del lado izquierdo. Y la de los productos se van a colocar del lado derecho, separadas los dos, los reactivos y los productos, por una flecha. Y esto indica el sentido de la reacción, quiere decir que los reactivos se van a convertir en productos. ¿Ok? Por ejemplo, tenemos un proceso súper importante que trabajamos o lo vemos a diario y dependemos mucho de ello, que es la fotosíntesis, que necesita, para poder ocurrir, necesita dióxido de carbono, que es CO2, agua y luz. Y una planta, obviamente. Dentro de la planta ocurre este proceso de fotosíntesis, necesitamos la clorofila para ello. ¿Ok? Pero al unir estas tres cosas, agua, dióxido de carbono y luz, que es la energía necesaria para que ellos puedan transformar estos dos productos, se va a producir y vamos a producir hidratos de carbono y oxígeno. Oxígeno que podemos respirar y oxígeno que puede utilizar la planta para realizar el proceso de respiración celular, donde ella también necesita darle oxígeno a sus células para poder crecer y volver a producir oxígeno para nosotros. ¿Okay? Aunque el oxígeno real que nosotros utilizamos está comprobado científicamente que lo utilizamos de las algas, que lo producen las algas debajo del mar. Ahora bien, muy bien, y vamos a continuar con nuestro tema que tiene que ver con los cálculos estequiométricos. Para ello vamos a ver esta imagen que tenemos aquí. Es una imagen que nos familiariza con lo que es la tabla periódica y nos da cierta información. Nos dice la masa atómica de este elemento, nos dice su símbolo, que es Fe, su nombre, que es hierro, su configuración electrónica, y por ahora nos interesa su número atómico, la masa atómica, el símbolo y su nombre. ¿Ok? ¿Por qué? Porque vamos a hablar de algo que se llama magnitudes atómicas. Cuando hablamos de magnitudes atómicas, vamos a hablar de unidades o de las unidades con las cuales relacionamos números y podemos calcular o hacer cálculos dentro de lo que es la química. Dentro de esas magnitudes atómicas tenemos dos, que son la masa molar
¿Qué es? Es la masa de un mol de átomos, moléculas u otras partículas expresada en gramos. Recuerden que cuando hablamos de mol, hablamos de una magnitud atómica, ¿ok? O de una unidad que utilizamos para determinar la cantidad de materia que tenemos dentro de un elemento o de un compuesto. Y cuando hablamos de masa molar, es la masa de un mol, ¿ok? Por ejemplo, si decimos un mol de hidrógeno tiene tantos gramos de hidrógeno, ¿ok? Entonces, cuando relacionamos masa molar, es la masa de ese mol, ¿ok? Ahora, cuando decimos masa molar, puede ser la masa de un mol, ya sea la masa de un mol de átomo, o la masa de un mol de moléculas, o la masa de un mol de partículas, o de cualquier otra partícula expresada, pero en gramos. Ya no vamos a decir que es un mol, sino que son tantos gramos de esta partícula, específicamente. Por otra parte, también tenemos lo que son el volumen molar, que también es una magnitud atómica. El volumen molar. El volumen molar es el volumen que ocupa un mol de un elemento o de un compuesto, pero en estado gaseoso. Entonces vemos la diferencia. Masa molar es la cantidad de este elemento, de este compuesto, de esta partícula, pero en gramos. Y el volumen lo vamos a hablar cuando este compuesto o este elemento se encuentra en estado gaseoso y va a estar en litros. Como podemos ver en esta imagen, tenemos diferentes, un mol de hidrógeno, un mol de nitrógeno, un mol de cloro o un mol de yodo. Y todos ellos cumplen con esta ley que dice que un mol de cualquier gas en condiciones normales de presión y temperatura siempre ocupará 22.4 litros. Cuando hablamos de condiciones normales, hablamos de una atmósfera de presión y a 0 grados centígrados, ¿ok? Ahora, entonces repetimos. El volumen molar es el volumen que ocupa un mol de un elemento de un compuesto en estado gaseoso. Estamos hablando de un gas. Y esta ley me dice que un mol de cualquier gas, un mol en estas condiciones normales siempre va a ocupar 22.4 litros. Por lo que quiere decir que si son 2 moles va a ser el doble de litros. Y siempre se va a expresar en litros. Ahora, representando o volviendo al tema de la palabra mol, mol nos va a indicar la cantidad de materia. Y el mol también podemos decir que es la cantidad de sustancia que contiene tantos átomos, moléculas o iones como átomos hay en 0.012 kilogramos de carbono 12. No entendí nada, profesora. Es un poquito complicado cuando hablamos de en cantidad de sustancia que contiene tantos átomos, moléculas o iones como átomos hay en 0.12 kilogramos de átomos de carbono. Resulta que el átomo de carbono 12 es una referencia que utilizamos para hacer estas comparaciones, pero lo que quiere decir es que un mol es la cantidad de sustancia que contiene átomos, moléculas o iones como los que tiene el átomo de carbono 12 en 0.012 kilogramos. Es esa misma cantidad y esto hace referencia a un número de partículas o al número de partículas que están contenidas en un mol de cualquier sustancia, que es un valor de 6.02 por 10 a la 23. Y este señor se le conoce como número de Avogadro o Na. Cuando veamos estos números de Avogadro o Na, este número de Avogadro nos va a permitir transformar un mol de cualquier sustancia en átomos, moléculas o iones. Si yo tengo un mol de carbono, puedo pasarlo a un mol de átomos de carbono, o a un mol de moléculas de carbono, o a un mol de iones de carbono, suponiendo ejemplo. Pero su cantidad de masa va a ser mayor o menor dependiendo del elemento que vayamos a utilizar. Más adelante o dentro de las clases online vamos a hacer bastantes ejercicios de esto, porque esto realmente es parte teórico y vamos a terminar de comprender realmente cómo se hace en las prácticas, en la resolución de ejercicios. Ahora, las relaciones molares. El mol se relaciona con 3 temas, como ya lo dije. ¿Cuáles son esos 3? Vamos a ver. La masa en gramos. Podemos pasar moles a masa en gramos y podemos pasar gramos a moles también. ¿Con qué? Con una formulita que vamos a ver aquí adelante. También podemos obtener moles a partir del volumen de un gas y también podemos obtener el volumen de un gas a partir de los moles.
Y este que dice 6.02 por 10 a la 23 es el número de Avogadro. Este número de Avogadro me permite obtener los moles en partículas que vendrían siendo átomos, moléculas o iones, o tener esos iones y luego obtener ese mismo valor pero en mol. ¿Cómo haríamos eso? Por ejemplo, si relacionamos el mol con la masa, que vendría siendo mol y masa, lo vamos a calcular o lo vamos a obtener a través de esta fórmula. El mol va a ser igual a la masa en gramos dividido en la masa molecular de cualquier elemento o de cualquier compuesto. Vamos a obtener la masa, es los gramos que tenemos de esa sustancia, y la masa molecular la calculamos como vimos en la parte anterior. Es la sumatoria de todas las masas atómicas de ese elemento o de esos compuestos. Y con esto tenemos el mol. Incluso si tenemos mol podemos obtener la masa o la masa molecular. Segundo, relación mol y volumen. El mol y volumen simplemente lo vamos a hacer como que se multiplica los moles que tengo por el volumen que tengo. Si tengo 2 moles va a ser el doble de 22.4. Si tengo 3 moles va a ser el triple de 22.4. Si tengo 2.5 moles es 2.5 por 22.4. Y la relación mol-volumen. Digo, la relación mol partículas. Como vemos aquí dice que un mol es igual a 6,02 por 10 a la 23 partículas, moléculas o iones. Si yo quiero saber 0.3 moles, ¿cuántos moles, partículas o iones son, lo que tenemos que hacer es esta relación que tenemos acá. ¿Ok? Si un mol es igual a 6,02 por 10 a la 23, 0.3 moles, ¿cuánto sería? Y esta X va a ser mi incógnita, lo que yo voy a buscar. Y esto lo vamos a hacer de la siguiente manera. 0.3 se va a multiplicar por el número de Avogadro que estamos señalando con la flecha. Y en ese sentido dice que multiplica. Diagonal de esquina a esquina se va a multiplicar. Y el valor que me dé lo voy a dividir por el señor mol que tengo aquí. Por eso dice que se divide. Y si hacemos la relación nos quedaría que X va a ser igual, que es nuestra incógnita, va a ser igual a 0,3 por 6.02 por 10 a la 23 dividido en 1, y eso nos da un valor de 1.8 por 10 a la 23 partículas, iones o átomos, porque no sabemos qué estamos buscando en este caso, pero si nos piden átomos vamos a decir 1.8 por 10 a la 23 átomos. Un mol, 0.3 moles de cualquier átomo, ¿ok? Siempre se va a hacer de esta manera, relacionándolo de esta manera. Y si vamos a buscar, en vez de partícula, vamos a buscar mol, se hace de manera al revés. Los moles siempre van a ir del mismo lado, las partículas o iones o moléculas van a ir del otro lado, y la incógnita va a estar donde debe corresponder dependiendo de lo que estemos buscando. Ahora, como venimos hablando, todas las reacciones químicas nos entregan una información química, pero para que ello se cumpla debemos cumplir con las siguientes cosas. Tenemos que tener la ecuación química o escrita, ¿ok? Con todos sus elementos y todos sus estados. Y si esta ecuación química está balanceada, nos va a decir primero qué elementos tiene, nos va a indicar las moléculas que hay, quién es el reactante y quién es el producto, nos va a señalar la cantidad de materia o cantidad de mol que hay en cada uno de los reactantes o de productos, nos va a indicar la masa que hay en cada reactante y en cada producto, señala si cumple con la ley de conservación de la masa, es decir, si está balanceada o no, y si no está balanceada hay que hacerlo, y solo en sustancias gaseosas se indica el volumen que hay en cada reactante y producto. Cuando hablamos de elementos o compuestos que se encuentran en estado sólido, siempre nos va a decir que está en estado sólido y nos va a aparecer una S en la parte baja de cada uno de ellos. Y siempre vamos a hablar de ellos o en moles o en sustancia o en cantidad de masa en gramos. Y cuando está en estado gaseoso hablamos de volumen de este producto o de este reactivo. Bien,
Y como podemos ver acá, esta ecuación química es la que representa la combustión del metano. Y como podemos ver, tenemos que observar que CH4 más O2 produce CO2 más H2O, es decir, dióxido de carbono y agua. Donde las bolitas verdes van a representar al carbono, las azules al oxígeno y las rojas al hidrógeno. Y como podemos ver a simple vista, podemos ver que no está balanceado porque tenemos una diferencia con los oxígenos, ¿ok? Y para poder averiguar toda la información que nos da esta ecuación, tenemos que balancearla. Y para ello vamos a balancear. Lo que tenemos que hacer es colocar acá. Y vemos aquí un poquito. Nos hace falta otro por acá. Y tenemos allí 4 oxígenos. Y del otro lado tenemos, para tener 4 oxígenos, tenemos que tener este 2 aquí. Y ahora podemos ver, y sí está balanceada. Tengo 4 hidrógenos. 1, 2, 3, 4. Sí. Tengo 2, 3, 4 oxígenos. Sí. Tengo 4 oxígenos. Tengo un carbono, bien, está balanceada. Ahora bien, ¿qué información nos dice? Nos dice qué cantidad tenemos. Me dice que una molécula de metano va a reaccionar con 2 moléculas de oxígeno para producirme una molécula de dióxido de carbono más una molécula de agua. Así de simple. De esta forma leemos la ecuación, o podemos decir que un mol de CH4, es decir, de metano, reacciona con 2 moles de oxígeno para producir un mol de dióxido de carbono más 2 moles de agua. Y de esta manera podemos interpretar muchas cosas de una reacción y nos va a servir para hacer los cálculos estequiométricos correspondientes en el momento de que nos pidan calcular, por ejemplo, cuántos gramos de agua se me producen en esta reacción. Y lo vamos a ver más adelante en un ejemplo resuelto. Dentro de las reacciones siempre ocurre que pasa algo, que se nos acaba la reacción y para ello siempre vamos a tener 2 reactivos. Recuerden que antes de lo que está antes de la flecha se llama reactivos y son los que van a producir, valga la redundancia, el producto. Resulta que dentro de estos reactivos no siempre sabemos cuánto se va a gastar si no hacemos los cálculos correspondientes. Y en general tenemos un reactivo limitante al cual se le llama así porque se ha consumido por completo en esta reacción y es la que determina o limita la cantidad de producto que se va a formar. Y también tenemos un que se llama reactivo en exceso y es el que se encuentra en mayor cantidad o más de la necesaria para reaccionar con la cantidad del reactivo limitante, es decir, es el que restante que sobra. Profesora, me perdí y no entendí nada. ¿Qué significa esto? Siempre vamos a tener 2 reactivos, un reactivo A más un reactivo B. Resulta que si yo siempre necesito para que mi reactivo A reaccione, yo necesito que reaccione con mi reactivo B y siempre va a tener el doble del reactivo B para que se pueda gastar mi reactivo A. Pero si yo en vez de tener, o no sé, una proporción de mi reactivo B en 2, yo le coloco 3. Quiere decir que mi reactivo A siempre se va a gastar solamente necesitando 2 de B. Profe, sigo sin entender, no entiendo nada. Por ejemplo, sabemos que las salchichas, ¿okay?, o las vienesas vienen en paquetes aproximadamente de 20. ¿Okay? Vienen 20 vienesas para realizar completos o para hacer completos. Y resulta que los paquetes de pan del completo no traen 20 panes, sino que traen 10 panes. ¿Quién va a ser mi reactivo limitante en este momento? ¿Quién se me va a acabar primero, los panes o las vienesas? Eso es lo que representa el reactivo limitante. Está súper fácil. Si tengo 20 vienesas o 20 salchichas y 10 panes, ¿quién me va a limitar la producción de completos? Los panes. Se me van a acabar los panes y me van a sobrar salchichas. ¿Ok? Eso es lo que es un reactivo limitante y reactivo en exceso. ¿Quién es mi limitante? Los panes. ¿Y quién es mi exceso? La salchicha. Y los vamos a ver ahora en un ejemplo, pero en química sin completos y sin salchichas. A ver, el ejemplo dice así: el amoníaco doméstico es una disolución acuosa, quiere decir que está en agua, de amoníaco gaseoso, es decir, NH3, y se utiliza como agente de limpieza. Si se hacen reaccionar 55 gramos de nitrógeno con 55 gramos de hidrógeno, según su ecuación balanceada, ¿cuál es el reactivo limitante y cuál es el reactivo en exceso? Y segundo, ¿cuántos gramos de amoníaco se produce durante esta reacción? Así que lo vamos a ver a continuación.
Bien, y ahora vamos a resolver el ejercicio que tiene que ver con reactivo limitante y reactivo en exceso. Para ello nosotros vamos a tener presente la reacción que nos están dando dentro del ejercicio, que es la que tenemos acá. Esta es la reacción química de cómo ocurre. Ahora bien, nosotros para ello vamos a interpretar esa reacción. También me dicen que ¿qué pasaría o cuál sería el reactivo limitante si me reaccionan 55 gramos de nitrógeno con 55 gramos de hidrógeno? No nos dan moles. Entonces, ¿qué es lo que vamos a hacer? Primero interpretar la reacción. Y lo que nos dice la reacción es que un mol de nitrógeno reacciona con 3 moles de hidrógeno y nos produce 2 moles de amoníaco, ¿ok? O NH3. Vamos a acomodar este NH3, que se vea mejor. ¿Ok? Ahora bien, nosotros necesitamos saber cuántos, estos 55 gramos, cuántos moles son. ¿Ok? Vamos a anotar aquí. Moles de 55 gramos lo vamos a pasar a moles. ¿Ok? Estos son de nitrógeno. Y vamos a necesitar también los moles de hidrógeno, que también son 55 gramos, lo vamos a pasar a moles. ¿Ok? Necesitamos esos dos valores. ¿Cómo lo vamos a hacer? Con la formulita que tenemos aquí que dice que moles es igual a la masa dividido en la masa molecular. Lo que vamos a hacer es sustituir. Moles es igual a la masa. Vamos a hacer primero el del nitrógeno, ¿ok? N2. Nitrógeno, la masa que tenemos son 55 gramos. Lo vamos a dividir entre la masa molecular del nitrógeno. Nosotros tenemos que esta molécula es nitrógeno y viene siendo N. Y en la tabla periódica la masa molecular o la masa molar del nitrógeno es 14. Y si aporto 14 por cada uno, esto va a ser 28. ¿Ok? Entonces colocamos acá 28 gramos mol. Gramos con gramos se va y nos quedan que los moles de nitrógeno son igual a, esto va a dar aproximadamente 1.96 moles. ¿Ok? Si nos vamos a calcular la del hidrógeno, los moles de H2, nos va a dar que la masa va a ser 55, la tenemos acá, dividido en los moles. Yo también tengo acá que es H2, significa que tengo HH, este vale 1 y esto vale 1, quiere decir que ellos valen 2 gramos mol, ¿ok? Entonces colocamos acá 2 gramos mol, gramos con gramos se va, y N nos va a dar, los moles de hidrógeno son 55 dividido en 2, eso da 27.5 moles, ¿ok? Y por decir, ahí ya yo tengo los moles que realmente reaccionan. ¿Qué puedo hacer yo? Puedo agarrar y sustituir, en vez de 55, sustituirlos por los moles que realmente están reaccionando. De nitrógeno tengo 1.96 moles y de hidrógeno tengo 27.5 moles. ¿Ok? Ya yo por aquí puedo calcular mi reactivo limitante y mi reactivo en exceso. ¿Cómo lo hago? Bueno, primero, vamos a ver. Si nosotros sabemos, vamos a repetir esto, que un mol, según nuestra reacción, siempre reacciona con 3 moles de H2, ¿ok? Un mol de nitrógeno siempre reacciona con 3 moles de H2. Vamos a hacer una regla de 3. ¿Qué pasaría si en vez de un mol me reaccionaría 1.96 moles de nitrógeno? ¿Ok? ¿Cuánto de este me va a consumir? ¿Cuántos moles de hidrógeno me va a consumir? Entonces lo que voy a hacer es lo siguiente, para resolver esta regla de 3. Cuando resolvemos una regla de 3, lo resolvemos multiplicando en diagonal. Lo de abajo por lo de arriba. Esto lo vamos a multiplicar, voy a poner una X acá, y el resultado que nos dé lo vamos a dividir entre lo del lado derecho, ¿ok? Es una regla de 3. Y nos quedaría que X va a ser igual a 1.96 por 3 dividido en 1, y X vale igual a, eso sería aproximadamente, son 1.96 por 3. Eso es 5.88, ¿ok? 5.88. ¿Y X quién es? X es los gramos de hidrógeno
que yo necesito para que reaccionen con 1.96 de nitrógeno. ¿Ok? Entonces, yo puedo decir, ahora, vamos a poner aquí, reactivo limitante y reactivo en exceso. ¿Ok? Vamos a resumirlo allí porque no tenemos más espacio. Vuelvo y repito, análisis del ejercicio. La ecuación me dice que un mol de este reacciona con 3 y me produce 2 de este. Ahora bien, ¿qué pasaría si en vez de moles reaccionan 55 gramos? Estos 55 gramos cada uno corresponde, los del nitrógeno, a 1.96 moles. Quiere decir, no reacciona 1, reacciona 1.96 y no reaccionan 3. ¿Cuántos necesito para que me reaccionen con 1.96? Necesito 5.88. ¿Ok? Quiere decir esto que si siempre 1 de nitrógeno reacciona con 3 de hidrógeno, 1.96 de nitrógeno van a reaccionar con 5.88 de hidrógeno. ¿Ok? Quiere decir esto que se me va a acabar todos los 55 gramos de nitrógeno, que son 1.96 moles, y de los 27.5 moles de hidrógeno, solo me voy a gastar 5.88. ¿Ok? ¿Quién va a ser mi reactivo limitante en este caso entonces? Si de estos 27 solo me gasto 5.88, quiere decir que mi reactivo limitante va a ser el nitrógeno. Y mi reactivo en exceso, ¿de quién me va a sobrar? Va a ser del hidrógeno. Quedamos claros con el reactivo limitante. Vamos a hacer un repasito. ¿Quiere decir esto qué? Vamos a retomar. Nuestro reactivo limitante, ¿quién va a ser? ¿Y por qué? El reactivo limitante va a ser el nitrógeno. ¿Por qué? Porque quedamos en que iban a reaccionar 55 gramos. Esos 55 gramos se nos convirtieron en 1.96 moles. Y los 1.96 moles se van a gastar todos. ¿Ok? Se van a gastar todos. Y del reactivo en exceso, que es nuestro siguiente reactivo, el hidrógeno, eran 55 gramos, lo que se nos convirtió en 27.5 moles, de los cuales solamente necesitamos 5.88 para hacer reaccionar 1.96. Quiere decir esto que para que ocurra esta reacción, estos 55 se me van a gastar todos, pero de estos 55 no todos, solo una parte se va a consumir y el resto me va a quedar. Por ende, nuestro reactivo limitante es el nitrógeno y nuestro reactivo en exceso es el hidrógeno. La otra pregunta era, ¿cuánto amoníaco se me está produciendo? Bueno, hacemos otra regla de 3, que dice que si un mol de nitrógeno reacciona y me forma 2 moles, si un mol de nitrógeno me forma 2 moles de amoníaco, yo puedo preguntarme, 1.96 moles de nitrógeno, ¿cuánto amoníaco me produce? ¿Ok? ¿Cuánto NH3 me produce? Y volvemos a hacer nuestra X. X, que va a ser el amoníaco que se debe producir, va a ser igual a 1,96 por 2 dividido en 1. Y X, que es nuestro amoníaco que se nos está produciendo, es igual a, lo que vamos a hacer es multiplicar 1.96 por 2 y lo dividimos en 1, nos va a dar el mismo valor, eso da 3.92 moles, ¿ok? Se me producen 3.92 moles, es decir, 1.96 moles de nitrógeno reaccionan con 5.88 moles de hidrógeno y me producen 3.92 moles de amoníaco. Ahora bien, nos falta todavía porque nos dicen que este valor debe ser en gramos. Ya yo sé que se me están produciendo 3.92 moles, pero en gramos no los tengo. ¿Cómo obtengo los gramos? De esta misma fórmula, N es igual a masa dividido en la masa molecular. ¿Ok?
Entonces, lo que vamos a hacer es despejar. Nos quedaría masa va a ser igual a los moles multiplicados por la masa molecular. La masa molecular del nitrógeno va a ser N, que son 14, más 3 hidrógenos. Los hidrógenos valen 1 cada uno, 1 por 3. Eso va a ser igual a 3 más 14. Esto va a ser igual a 17 gramos mol. ¿Ok? Y lo que hacemos es sustituir que nuestra masa en gramos, este valor lo vamos a obtener ahora en gramos. Va a ser igual a 3.92, que son los moles, mol por 17 gramos mol. Los moles con los moles se van y nos queda la masa, porque la masa se mide en gramos. Y esto nos da un valor de 3.92 por 17. Quiere decir esto 66.64. Quiere decir esto que volvemos a hacer un repaso. Reaccionan 55 gramos de nitrógeno con 55 gramos de hidrógeno y se nos producen 66.64 gramos de amoníaco. ¿Ok? Quiere decir que realmente de nuestro hidrógeno no se nos están gastando los 55. ¿Por qué? 55 para llegar a 64, a 66, disculpen, deberíamos utilizar solamente una porción de estos gramos. Y de esta manera podemos hacer que se cumpla la ley de conservación de la masa. Si nosotros hacemos los cálculos correspondientes para ello, podríamos determinarlo. Pero sería muy largo y mucho más complejo el ejercicio. Así que bueno, eso es todo.